el sábado pasado y dimos una introducción a la epístola a los romanos, y en ella decíamos que todo creyente necesariamente tiene que leer la epístola a los romanos. Escuche, si usted quiere comprender y quiere entender qué es la gracia, en qué punto estamos parados en el cristianismo de hoy en día, tiene que leer, meditar, estudiar, y algunos escritores decían que es necesario aprenderla hasta de memoria. Si será importante esta epístola a los romanos. Y hoy yo quiero hablar un poquito, continuar en el capítulo 1. La vez pasada, el sábado pasado, iba a hablar en el capítulo 1, versículo del 1 al 4, terminé hablando de 2 versículos. Miren si será rico esto. ¿Cuántos estuvieron el sábado pasado? Bueno, los que no estuvieron, yo les animo, por favor. Y esto es algo, ¿vieron cuando el médico le dice, usted está con fiebre, necesita este jarabe? Y si usted agarra ese jarabe y lo pone allí en un modular, en un ropero, y lo está mirando, pero no lo consume, no le va a hacer bien. Y lo mismo es esto. Queremos que la iglesia pueda avanzar en el conocimiento, ¿verdad?, del evangelio, del verdadero evangelio de Dios, que ha sido tan tergiversado a lo largo de los tiempos. Queremos que la iglesia comience a meditar y a conocer lo que Dios, a través de su Espíritu Santo, ha inspirado en el apóstol Pablo, que es el apóstol de los gentiles. ¿Sabían ustedes? El apóstol Pablo fue el apóstol que Dios llamó y envió para compartir el evangelio con los gentiles. Entonces hoy quiero hablar, no sé si me dará el tiempo, pero comenzamos un ratito antes del tiempo de predicación, para hablar en el mismo capítulo 1, del versículo 3 al versículo 6. El apóstol Pablo escribe esta carta a cristianos como usted y como yo, que vivían en Roma, ¿verdad? Y en ese tiempo no existía la Biblia, la palabra de Dios, como hoy la conocemos, ¿verdad? Hoy usted, si quiere conocer algo, va a las Escrituras y lo tiene todo plasmado. Pero en aquel tiempo no existía, no tenían ese conocimiento. Por eso que el apóstol Pablo, ¿verdad?, comenzó a escribirle a estos cristianos que estaban allí en Roma. La iglesia en Roma no se sabe bien quién la fundó. Algunos dicen que pudo ser alguna de las personas que recibieron, ¿verdad?, el mensaje por parte del apóstol Pablo y luego se fueron allí a Roma. Otros dicen que fue Pedro cuando predicó el día del Pentecostés, que había gente, más de 3.000 personas que se convirtieron, y bueno, y esas personas regresaron después y fundaron la iglesia allí en Roma. Pero lo que sí sabemos que fue Pablo que escribe esta carta. La escribe por el año 58 después de Cristo, cuando estaba allí en Corinto en su tercer viaje misionero. Y, amados, esta carta es considerada por muchos teólogos como el Everest del Nuevo Testamento, como la carta magna, por su profunda enseñanza doctrinal. Hay otras cartas que encontramos allí en el Nuevo Testamento, pero que se enfocan, ¿verdad?, a la iglesia, a sus retos, a sus problemas. Sin embargo, la carta a los romanos se enfoca más en Dios y en su gran plan de redención. Y la reunión pasada yo contaba cómo algunos grandes hombres de Dios a lo largo de la historia fueron transformados por el conocimiento de la carta a los romanos. Algunos ya eran sacerdotes, otros ya eran creyentes, pero servían de alguna forma a Dios, pero no tenían tal conocimiento. Y hoy quiero hablarte yo muy brevemente sobre John Wesley. ¿Cuánto han escuchado? John Wesley, allá en mayo de 1738, dice que era un ministro y misionero que en este entonces se consideraba fracasado. Él había estado tratando de servir al Señor, pero
no había logrado lo que él pensaba que tenía que lograr. Pero esto se debía a que él no estaba experimentando o no había experimentado en su ser, ¿verdad?, la verdadera transformación del Evangelio. Dice que este ministro misionero concurre como obligado, de mala ganas, a una reunión, ¿verdad?, en la cual se iba a dar lectura a los comentarios de Martín Lutero sobre la carta a los romanos. Y este hombre fue de mala ganas y allí se tomó asiento y empezó a escuchar al que estaba leyendo los comentarios. Y después de haber escuchado esto, él comenta lo siguiente. Él dice, mientras él, la persona que estaba leyendo, estaba describiendo el cambio que Dios obra en el corazón a través de Cristo, sentí en mi corazón como que ardía de manera extraña. Sentí que confiaba en Cristo y solo en Cristo para mi salvación. Y me dio una seguridad que Él había quitado mis pecados. Y dice, incluso los míos. John Wesley, a pesar de haber sido un misionero, esa noche verdaderamente se convirtió al Señor allí en la ciudad de Londres. Así que, hermanos, yo creo que a medida que avancemos en el conocimiento de la carta de Romanos y en la meditación y en este estudio, muchos de los que estamos aquí podamos sufrir esa transformación en nuestro interior. Martín Lutero decía la vez anterior, a través de un pasaje de Romanos también, tenía esa incógnita y algo que torturaba en su mente, y él verdaderamente se convirtió al cristianismo. Entonces, apelo a la iglesia a que este tiempo no sea un tiempo más, sino que realmente te metas de lleno en la enseñanza. Que no estés preocupado por los tiempos. Hoy le decía a mi esposa, mi amor, quería desarrollar hasta el versículo 6, pero necesito 1 hora y media para desarrollarlo. Porque cuanto más lo leo, más lo estudio, es más rico. Es tan maravilloso lo que uno conoce y uno aprende, pero entiendo que tengo un tiempo y no quiero, ¿verdad?, excederme en eso. Por eso le digo que mediante vaya desarrollando la enseñanza, voy a controlar el tiempo para no excederme tanto, pero quiero que hoy y cada noche que usted esté recibiendo la palabra, no se vaya de este lugar como vino. Amén. Empieza a traer algo para anotar. Empieza a traer su Biblia, algún libro de notas en su celular. Comienza a anotar los pasajes y cuando empezamos a desarrollarlo, mire, para mí, que llevo más de 20 años en el Evangelio, que llevo muchos años enseñando la palabra, cada vez que lo leo, algo se me renueva en el entendimiento, algo lo comprendo de una manera, ¿verdad?, que antes no lo entendía. Así que yo creo, amados, que todos nosotros nos vamos a enriquecer en este tiempo. Amén. Preste atención, trate de no dormirse. Si ve que su hermano se está durmiendo, cariñosamente, ¿verdad?, lo llama, porque creo que esta enseñanza va a traer luz a tu vida. Amén. El libro de Romanos tiene una verdad que cambia vidas, pero debe ser estudiado con esfuerzo y determinación para entender lo que el Espíritu Santo quiso transmitir a través del apóstol Pablo. Amén. Entonces, esa era la introducción. Ahora quiero comenzar a desarrollar el tema. Romanos capítulo 1, versículo 3. Por ahí estén buscando. Les recomiendo que usen Reina Valera 1960. Hay otras Reinas Valeras que están también un poco... Quizás lo que aparece ahí en pantalla no es exactamente lo que yo leo, que no es Reina Valera 1960. Pero como recomendación, aparte de usar otras Biblias también, como Biblia de las Américas, Nueva Traducción Viviente,
que son de mucha ayuda también, pero yo les aconsejo que cuando hagamos estudios como esto, tomen esta Biblia Reina Valera 1960 como principal guía. Amén. Romanos capítulo 1, vamos a leer hasta el versículo 6 y pedimos al Señor que me guíe para poder transmitir todo lo que puso en mi corazón en este tiempo. Leemos capítulo 1, versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Amén. Y comenzamos a desglosar parte por parte cada versículo. Comienza diciendo el apóstol Pablo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y amados, esto es el centro del Evangelio. Hoy yo quiero referirme principalmente a dos temas importantes. Y una es la esencia y el otro es la amplitud del Evangelio. Lo primero que quiero tratar hoy, ¿cuál es la esencia del Evangelio? Y es lo que el apóstol Pablo desarrolla en estos breves versículos acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Este es el sol, Jesucristo, el cual gira todo a su alrededor. Es la esencia y la sustancia misma del Evangelio. ¿Saben? El centro del cristianismo no es una enseñanza o un sistema, ¿verdad?, moral. El centro del cristianismo es una persona. ¿Cuántos entendían que el Evangelio no se trata de las Escrituras solamente, sino principalmente se trata de la persona de Cristo Jesús? Entonces, amados, tenemos que entender que Dios no envió un plan para salvar al hombre. Él envió a la persona de Jesucristo. Y a diferencia que hay del cristianismo a otras religiones, es que todas las religiones te ofrecen reglas, ¿verdad? Te ofrecen rituales, te ofrecen consejos a través de los cuales tú puedes acercarse, según ellos, a Dios. Pero la realidad es que el Evangelio es más bien lo que Dios ya ha hecho, lo que Él hizo a través de la persona de su Hijo Jesucristo, para que los seres humanos puedan reconciliarse con Él. Jesucristo es la esencia, es la sustancia del Evangelio. Juan Calvino, uno de los precursores de la Reforma, dijo: todo el Evangelio está contenido en Cristo. Por lo tanto, alejarse solo un paso de Cristo significa separarse del Evangelio. Jesucristo y su obra conforman la sustancia del Evangelio. Jesucristo, amado, es la buena nueva de salvación. Amén. Ahora, Pablo, en tan pocas palabras, dice tantas cosas. Él dice, es el Hijo de Dios. Él está hablando del Hijo de Dios. Y si ustedes unen el versículo 1 que leímos la reunión pasada a la primera parte del versículo 3, dice la palabra: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, versículo 1. Y versículo 3 dice, acerca de su Hijo, del Hijo de Dios. Entonces el Evangelio es lo que Dios llevó a cabo a través de la vida de Jesucristo cuando pasó por esta tierra.
Es decir, que la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo mismo, en un punto de la historia, Él asumió la naturaleza humana. Él tomó la naturaleza humana. Y allí en el versículo 3 dice, según la carne era del linaje de David. Jesús, siendo Dios, ese era el plan de Dios trazado desde el Antiguo Testamento, desde el huerto del Edén. Y estaba, como dijimos la reunión pasada, expresado a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Los profetas hablaron de Él. En los Salmos encontramos de Él. En Proverbios encontramos de Él. En diferentes historias que a veces la tomábamos como un ejemplo de vida. Todo tiene que ver con Jesús. Todo nos estaba reflejando lo que había de venir. Entonces Jesús, siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad, vino a este mundo en un punto de la historia y se hizo hombre. Amén. Él, según la naturaleza humana, era del linaje de David. Por lo tanto, realmente Él fue el Mesías esperado, el Mesías anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Él era el Mesías que iba a ser entronado para ser el rey del reino de Dios. Él fue el Mesías que los profetas hablaban en el Antiguo Testamento, que sería el Rey de Reyes y Señor de Señores por toda la eternidad. Entonces, vemos en este pasaje que Pablo menciona a Jesús como hombre, pero también menciona a Jesús como Dios. Dice que Él era hijo de Dios, y la evidencia de que Jesús era hijo de Dios, la evidencia de su deidad, fue su resurrección. Amados, cuando entendemos esto, que la resurrección de Cristo Jesús fue la evidencia de su deidad, tenemos que tener claro que no fue la resurrección la que lo hizo hijo de Dios. Ella era hijo de Dios. Pero su resurrección de los muertos fue la que demostró al mundo y confirmó al mundo que Él verdaderamente era Dios. Amén. Jesús dice en Juan capítulo 2 versículo 19, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Fue con su propio poder que Él resucitó. Jesús era hombre y era del linaje de David, y la evidencia de que Él era hombre era que nació de una mujer. Ahora Jesús es puramente hombre, pero Jesús es también puramente Dios. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de entender esto? Sí, Jesús era hombre, pero Jesús era Dios. Amados, la única forma de llegar a Dios es siendo Dios. Dice la palabra en primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y dice, Jesucristo, hombre. Él es el quien intercede por nosotros ante Dios, ante el Padre. Pero Él no podría hacerlo si no fuese hombre. Él no podría interceder por nosotros si no fuese hombre. Ahora tampoco se podía presentar ante Dios si no fuese Dios. Quizás podríamos entender, sí, Dios es nuestro intercesor, es nuestro abogado. Pero, amado, entender las bases sobre las cuales el Evangelio está sentando o está afirmando esta realidad es importante. Cada paso que vamos avanzando en el conocimiento de las Escrituras son un fundamento para poder entender
lo más profundo de lo que está escrito allí en la palabra de Dios. Amén. Entonces, Dios se volvió mediador, Jesús, se volvió mediador de los hombres, porque Él era hombre, pero también era Dios. Amén. Versículo 4. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. Otra versión dice, y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Y vuelvo a reiterar, como esta versión dice, quedó demostrado. Por ahí hay alguna interpretación que dice que Jesús se hizo Dios cuando resucitó. Pero en realidad lo que aconteció fue que quedó demostrado lo que Él era. Amén. Cuando Jesús vino como el Mesías, cada acontecimiento, cada situación que Él vivió, que prácticamente estaba descrita, ¿verdad?, por los profetas, algunos como Isaías, 700 años antes. Fueron situaciones en la vida de Jesús que eran para demostrar algo al ser humano. Amén. Ahora, ¿qué significa esto? Voluntariamente Jesús, siendo Dios, tomó una postura de debilidad. Él vino aquí a la tierra no como el Rey soberano del universo, como realmente lo es. Él vino aquí a esta tierra como siervo. Y cuando vemos las Escrituras, lo vemos a Jesús allí, ¿verdad?, padeciendo allí en su humanidad, con un cuerpo físico, caminando, ¿verdad?, en la tierra, despreciado, rechazado por los seres humanos, ¿verdad? También vemos su humanidad cuando vemos esa debilidad en su cuerpo, cuando Jesús se cansó y se sentó allí junto al pozo. ¿Recuerdan aquel pasaje cuando Jesús se sienta en la barca con sus discípulos y se duerme profundamente? Vemos la humanidad de Jesús. Él se hizo hombre. No se aferró a su deidad, porque sabía que era un precio que había que pagar por amor a cada uno de nosotros. Finalmente lo vemos allí en una cruz, entregando su vida, enfrentando el oprobio, la vergüenza, el sufrimiento por cada uno de nosotros. Esa es la humanidad de nuestro Cristo Jesús. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros cada día valoramos este sacrificio que Él hizo por nosotros? Pero al tercer día, Jesús resucitó. El Espíritu Santo resucitó el cuerpo muerto de Jesús. Y Pablo lo dice allí en Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Amados, esto es lo que separa al cristianismo de las demás religiones. Jesús resucitó. La pregunta es, los grandes referentes religiosos de las distintas religiones, por ejemplo, Mahoma está muerto, Buda está muerto, Confucio está muerto. ¿Y cuántos hombres más que son referentes de religiones están muertos? Mas Jesús resucitó. Y hoy está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.
Dale un gloria a Dios y decirle gracias, Señor. Jesús resucitó, amados. Y eso confirma que Él verdaderamente era Dios. Cuando Jesús resucitó, fue la confirmación de que su sacrificio fue grato y fue valedero al Padre. Amén. A través de ese sacrificio, hoy nosotros somos justificados por su obra en la cruz. Versículos 5 y 6. Y aquí vamos a ver la amplitud, la universalidad del Evangelio que el apóstol Pablo está enseñando. Versículos 5 y 6. Dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones? Por amor de su nombre, ante las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Amados, qué importante es entender que el apóstol Pablo ahora quiere definir qué era él y cuál era el verdadero llamado de Jesucristo para su vida. Él quiere definir ahora con precisión de qué trata su apostolado, ese apostolado que recibió de Jesús. Él había sido llamado por Jesús para predicar el Evangelio a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Aquellos que no son judíos de nacimiento. Por lo tanto, es el resto de la humanidad. Aún así, Pablo también predicó a judíos, porque cuando estuvo allí en Corintios, lo primero que él hizo es ir a la sinagoga. Tristemente, los propios judíos, los que después lo denuncian a Pablo y lo hacen sacar de Corintios. Pero Pablo tenía el llamado de predicar a las naciones. Es más, él predicó a toda Asia Menor. Y se cree que cuando ya estaba en Corinto, ya había predicado la mayor parte, ¿verdad? Y ya había levantado iglesias en diferentes lugares. Ahora, ¿por qué Pablo decía que él tenía el llamado a predicar a los gentiles? Porque Cristo, amado, no vino a traer la salvación solamente para, ¿verdad?, algunas etnias o a alguna raza o a alguna nación. Jesucristo vino a traer la salvación para toda la humanidad. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y esta palabra unigénito es algo que debemos profundizar un poquito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Saben cuántos hijos tiene Dios? Uno. Dios tiene solo un hijo. Pero pastor, nosotros no somos hechos de hijos de Dios, sí. Pero usted es hecho porque está en el uno. Usted está en Cristo. Y Cristo está en usted. Cuando el Padre mira para usted, no lo ve usted. Porque si lo viera usted, no podría acercarse a Él. Cuando el Padre mira para usted, lo ve a Cristo. Usted está en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús está en usted. Qué interesante esto, ¿verdad? Somos hijos porque estamos en el Hijo. Por eso a veces
usted entienda que la gracia de Dios es tan grande, tan amplia, y su justicia tan cierta, que cuando usted comete un error, Él no ve ese error, Él ve al Hijo en usted. Por eso usted es santo, es santificado, es apartado para Él. Pero esto es algo que vamos a profundizar más adelante. Ahora, el evangelio, amados, que Pablo enseñaba no era un evangelio nuevo. Pablo no estaba trayendo la última Coca-Cola del desierto. Pablo estaba expresando lo que en el Antiguo Testamento ya se había expresado, pero no había sido revelado al corazón de las personas. Pero a la vez que vino Jesucristo y cumplió con todo lo que se había establecido, comenzó a revelarse a las futuras generaciones. Amén. Ahora, ¿para qué? Y vemos ahí que dice la palabra, para promover la obediencia a la fe. Para eso Pablo tenía que predicar el evangelio de Cristo. Para eso Pablo tenía que compartir las buenas nuevas. Para la obediencia a la fe, y entendamos esto, amado. Dice Efesios que la salvación es por gracia. Es por gracia, usted no se lo merece, ni yo me lo merezco. Es por gracia. Pero esa salvación usted la recibe por medio de la fe en Cristo Jesús. Por medio de la fe de lo que Cristo hizo. Amén. Pero ¿por qué dice para promover la obediencia a la fe? Pablo predicaba el evangelio para promover la obediencia a la fe. Y este promover la obediencia a la fe es el tipo de obediencia que surge mediante la fe en la obra en Cristo, de la obra de Jesucristo. Escuche, usted no puede obedecer verdaderamente a Dios si Cristo no está en usted. A veces pensamos que es por nuestra obediencia. No, es por su fe que usted recibió a Cristo Jesús. Él mora en usted. Y ahora el Espíritu Santo pone en usted el querer como el hacer por su buena voluntad. Ninguno de nosotros, si no fuera porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, podríamos obedecer verdaderamente de corazón. Y es por eso que muchos por ahí piensan que es por obra. No, no es por obras. La misma palabra dice, para que nadie se gloríe, no es por obra. Ahora las obras van a venir a través de su fe en Jesucristo. Porque su fe en Jesucristo lo va a posicionar en Cristo Jesús y lo va a llevar a caminar en obediencia por amor a Él. Pero es el Espíritu Santo de Dios en la vida de cada uno de nosotros que logra esto. Amén. Pero pastor, ¿y cuándo me habla el Espíritu Santo? ¿Y cómo yo sé que es el Espíritu Santo? Seguramente lo sabes. El Espíritu Santo es el que puede poner en ti el querer como el hacer, pero también es el que pone en ti convicción de pecado, de justicia y de juicio. Es el que te dice, esto no está bien, esto no agrada el corazón de Dios, por ese lado te estás equivocando. No me habla, pastor. Claro que te habla. El tema es que tú no le haces caso. A usted porque el pastor le habla, no. Los hijos de Dios, si tú eres un hijo de Dios, eres guiado por el Espíritu de Dios. Amén. La pregunta es, ¿y qué estoy haciendo? ¿Por qué sigo caminando de error en error, de falla en falla? ¿Por qué no avanzo? Porque te falta comunión. Te falta fortalecer tu relación con el Espíritu Santo de Dios.
Esos lazos de amor tienen que ser fortalecidos. Cuando leemos, ¿verdad?, el mensaje a las 7 iglesias, el Espíritu Santo abre a la iglesia de Efeso, le dice: conozco tus obras, haces maravillas, y la verdad que tú te has negado a aquellos que han querido hacer mal el Evangelio, pero tengo contra ti que has perdido el primer amor. Cuando estás siendo desobediente, cuando te cuesta obedecer al Espíritu Santo, cuando te cuesta escucharlo, es porque te estás alejando de Él. Es porque otras voces han llegado a tu mente y han saturado. Por eso es importante congregarse, recibir palabra. Por eso es importante tener ese tiempo de oración, de intimidad, ese tiempo que nos acerca a Dios. Pero pastor, si la palabra dice que Él sabe todas las cosas. Miren, hoy de mañana cuando oraba decía: Señor, yo sé que tu palabra dice que aun cuando la palabra no ha salido de mi boca, tú ya lo sabes. Pero yo necesito decírtelo. Yo no sé ustedes, hermanos, pero hablaba con un pastor ayer, un pastor misionero. Estoy sintiendo en mi espíritu tan fuerte el deseo por la venida de nuestro amado Jesucristo. Un deseo que antes no había sentido. Ni siquiera en mi oración estaba aquello. Era: Señor, abre las puertas, cierra esta otra puerta, bendícenos, Señor, prospera la iglesia, que podamos avanzar. Pero hoy mi oración más fuerte es en el énfasis: Señor, te necesitamos. Cuando veo la maldad que hay en el mundo, cuando veo a nuestros hijos y nietos a los que se están enfrentando, amados, Señor, si para nosotros fue difícil, ¿cuánto más para ellos? Hoy a lo malo están llamando bueno y todavía lo hacen popular. Todavía le hacen propaganda. La iglesia se está enfriando, sí, amor, la iglesia se está enfriando. Y es bíblico, la palabra lo dice. Señor, por amor a los que hoy están, por amor, Señor, envía a tu Hijo. Yo no sé qué mueve tu corazón en estos días, pero yo quiero decirte que necesitamos acercarnos más a Dios. Necesitamos conocer verdaderamente su palabra, tan pura y cristalina como el Espíritu Santo la transmitió. Y para que puedas entender todo y que tu corazón pueda caminar en esta verdad, para que tu vida realmente pueda manifestar a Cristo, necesitas comunión con Él. Necesitas acercarte cada día más. Necesitas reconocer tu necesidad de Él. Hay mañanas que estoy a veces cansado para levantarme. A veces estoy de noche, mi esposa está acostada y yo con la computadora leyendo, buscando, preparando material. Y cuando uno entra en este proceso, miren, es tan maravilloso las cosas que uno conoce y ese hambre por la palabra genera más hambre por la palabra, ¿verdad? Pero también necesitamos tener esos tiempos de comunión con el Espíritu Santo. Y a veces me cuesta tanto en las mañanas que digo: bueno, mañana no me voy a quedar hasta tan tarde, me voy a acostar más temprano para que no me cuesta y para ir allí a mi lugar, ¿verdad? Y hacerme devocional y tener. Necesitamos, iglesia, avanzar en el conocimiento de la palabra. Necesitamos, iglesia, fortalecernos en la comunión con el Espíritu Santo de Dios, para que podamos tener claro cuando el Espíritu Santo de Dios te habla y cuando no es Él. ¿Saben? Satanás se presenta como ángel de luz. Y a veces él mismo te da consejos que parecen que están aquí en la palabra de Dios. ¿Verdad? Como Satanás cuando quiso engañar a Jesús. ¿Verdad? Él le decía algo
que parecía ser la palabra de Dios, pero era algo tergiversado. Pero Jesús, que estaba plantado y afirmado en la palabra de Dios, le rebatía con la verdad de la palabra. Por eso la palabra dice que conoceremos la verdad y esa verdad nos hará libre. ¿De qué te hace libre la verdad? De las mentiras del enemigo que él se encarga de poner en tu mente a través de los medios de comunicación, a través de pensamientos, a través de otra persona, a través del propio mundo. La iglesia, tristemente, amados, está con cosas del mundo y la está trayendo adentro, porque hoy parecen que son normales, que son naturales, pero sin duda que desagradan el corazón de Dios. Necesitamos estar alerta. Necesitamos conocer los tiempos que estamos viviendo. Amén. Ponete de pie, iglesia. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Quiero animarte en este tiempo a que comiences un tiempo de oración allí en tu hogar, en la intimidad, orar por tu familia, pero con una oración más incesante, entendiendo que la venida de Cristo está a las puertas y que quizás ese ser querido no haya conocido. Y cuando partamos con Cristo, muchos van a quedar si la iglesia no está alerta. Necesitamos despertarnos, iglesia. Necesitamos ser avivados en nuestros corazones. Hemos desplazado a Dios en el primer lugar y hemos puesto muchas cosas, tantas así que no nos hemos dado cuenta que verdaderamente quitamos a Dios de primer lugar. Necesitamos estar unidos. En la reunión de obreros el otro día decía: amados, estemos unidos, amémonos unos a los otros, cuidémonos. Es muy fácil esperar que alguien venga y hable mal de mi hermano, pero qué bueno sería que cuando alguien venga y hable mal de mi hermano, yo salte y le diga: es mi hermano. Muchos errores, pero yo le amo. Y no está bien, tiremos basura sobre él. Cuidarnos los unos a los otros. Y para eso necesitamos el amor de Cristo Jesús. ¿Verdad? Que cada familia le conozca para que el reino de Dios sea fortalecido y que Él sea glorificado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por tu fidelidad, tu amor, tu bondad. Y yo quiero en esta hora, Señor, pedirte perdón como iglesia, Señor, porque muchas veces te hemos quitado del primer lugar. Hemos puesto otras cosas delante de ti. Señor, queremos pedirte perdón en esta hora. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dé las fuerzas para salir adelante. Que nos llene para poder ser verdaderos testigos, Señor, del reino de Dios aquí en la tierra. Y que aquellos seres queridos, Señor, que aún no te conocen, puedan conocerte a ti a través de mi vida. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.